Vamos a continuar nuestro estudio de la circulación sanguínea, estudiando lo que se conoce como circuito mayor y circuito menor. Vamos a empezar con el circuito menor. Recordemos que en el último video habíamos hecho un esquema de nuestro corazón, que es muy importante que tengamos en cuenta las 4 cavidades que tiene. En la parte superior tenemos a la aurícula derecha, la aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Tenemos un circuito menor y tenemos un circuito mayor. Esto es así porque el corazón bombea sangre con 2 destinos diferentes. Un bombeo es para llevar sangre oxigenada y con nutrientes a todas las células del cuerpo, y otro bombeo es para que la sangre sufra el proceso de hematosis que ya vimos en algún video pasado. Para que la sangre que está cargada de dióxido de carbono y que tiene poco oxígeno vaya a los pulmones para oxigenarse y liberarse de ese dióxido de carbono. ¿Cuál es el circuito menor y cuál es el circuito mayor? Bueno, el circuito menor es el circuito pulmonar, es la sangre que va a los pulmones para que sufran la hematosis. Y el circuito mayor es el circuito que lleva desde el corazón la sangre a todo el cuerpo. Vamos a explicar uno por uno. Vamos a empezar con el circuito menor. Recordemos nosotros que tenemos en la parte derecha del corazón la sangre que está cargada con dióxido de carbono, es sangre que ya se gastó, sangre que ya entregó el oxígeno a todas las células del cuerpo, recibió el dióxido de carbono y entonces no sirve para abastecer de oxígeno para que obtengan energía las células. Esa sangre gastada es la que está del lado derecho del corazón. En cambio, en el lado izquierdo tengo sangre con una calidad opuesta, rica en oxígeno, porque es sangre que ya se cargó con oxígeno en la hematosis y empobrecida en dióxido de carbono. Entonces, recordemos esto nosotros, que tenemos el lado derecho del corazón y el izquierdo completamente separados, y que del lado derecho yo tengo una válvula que comunica la aurícula derecha con el ventrículo derecho, y en el lado izquierdo tengo otra válvulita que comunica la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. Esta es la válvula tricúspide y esta es la válvula mitral. Recordemos también, que es una regla muy importante para tener en cuenta, que los vasos sanguíneos que se llevan la sangre del corazón hacia el resto del organismo se llaman arterias. En cambio, los vasos que llevan la sangre del corazón se llaman venas. Y las venas ingresan por las aurículas y las arterias salen por los ventrículos. Esa sería la regla que tenemos que tener en cuenta. Entonces, nuestro circuito menor es el circuito que implica la sangre saliendo del corazón y yendo a los pulmones y retornando de los pulmones al corazón. ¿De dónde sale la sangre para ir a los pulmones? Sale del ventrículo derecho, mediante 2 arterias, las arterias pulmonares. Acá arrancaría nuestro circuito menor de circulación. ¿Por qué son 2? Porque una va al pulmón derecho y otra va al pulmón izquierdo. Estas arterias pulmonares son las únicas arterias de nuestro organismo que transportan sangre carboxigenada. Lo digo de otro modo, son las únicas arterias del cuerpo que transportan sangre gastada, sangre empobrecida en oxígeno. Las únicas. Todas las demás arterias del cuerpo transportan sangre cargada de oxígeno. De hecho, una de las características de las arterias es que transportan sangre cargada de oxígeno. Las únicas que no hacen eso son las arterias pulmonares, que por otro lado son arterias cortas, porque miren, tienen que ir del corazón a los pulmones, están casi pegados, por eso se llama circuito menor. Evidentemente, el ventrículo derecho no tiene que hacer mucha fuerza para bombear esta sangre. Entonces, la sangre va a los pulmones mediante las arterias pulmonares que se van ramificando, ¿no? Recordemos que las arterias se ramifican en arteriolas, que se ramifican en capilares. Cada capilar rodea al alvéolo, sufre el proceso de hematosis, se carga de oxígeno y van formando luego vénulas hasta formar venas. ¿Por dónde entran esas venas? Esas venas entran por la aurícula izquierda, son 4 venas pulmonares. Las 4 venas pulmonares, 2 de cada pulmón, llevan sangre al corazón, como todas las venas. Pero a diferencia del resto de las venas pulmonares son las únicas venas de nuestro cuerpo que transportan sangre oxigenada. De hecho, una característica de las venas es que transportan sangre carboxigenada, sangre con poquito oxígeno, excepto las venas pulmonares. Las venas pulmonares llevan sangre cargada de oxígeno al corazón. Este circuito que acabo de describir
desde el ventrículo derecho, pasando por arterias pulmonares, en el pulmón, sufriendo la hematosis, y luego por medio de venas pulmonares, llegando a la aurícula izquierda, es lo que se conoce como circuito menor de circulación sanguínea. Ahora, vamos a ver el circuito mayor de circulación sanguínea. El circuito mayor de circulación sanguínea es el que lleva sangre del corazón a todo el cuerpo. ¿Qué sangre lleva? Sangre rica en oxígeno, porque es la sangre que necesita nuestra célula para poder hacer la respiración celular. La respiración interna que ocurre en las mitocondrias de cada una de las células de nuestro cuerpo. Esa sangre sale por el ventrículo izquierdo, mediante la arteria más importante de nuestro cuerpo, que es la arteria aorta. Entonces, el circuito mayor de circulación arranca en la arteria aorta. De acá sale sangre oxigenada a todo el cuerpo. Recuerden que nosotros, yo acá no estoy hablando de las válvulas, pero, por ejemplo, bueno, lo voy a explicar mejor más adelante en el video para no enredarnos ahora. Lo que sí les quiero decir es que recuerden que a la salida de cada ventrículo hay unas válvulas semilunares que son las que impiden que la sangre retroceda hacia el corazón. Esas válvulitas que están acá se abren cuando el corazón se comprime para expulsar la sangre. Ahora miren esto. Las arterias pulmonares llevan sangre del corazón a los pulmones, está acá nomás. En cambio, la arteria aorta lleva sangre del corazón a la punta de mi pie, del corazón a la punta de mi cabeza, del corazón al extremo de mis dedos. Hace mucho más fuerza el ventrículo izquierdo que el ventrículo derecho, porque en su bombeo debe llevar sangre mucho más lejos que el ventrículo izquierdo. ¿Y eso saben cómo el cuerpo lo resuelve? La pared del ventrículo izquierdo es más gruesa que la del ventrículo derecho. Uno, si mira un corazón, va a ver que el corazón no es perfectamente simétrico. De hecho, las aurículas son más delgadas que los ventrículos. Tiene sentido, porque los ventrículos son los que comprimen la sangre para expulsarla del corazón. Pero por otro lado, el ventrículo izquierdo es mucho más grueso que el ventrículo derecho. Tiene sentido, porque el ventrículo izquierdo lleva sangre a todo el cuerpo, en cambio el ventrículo derecho solamente lleva sangre a los pulmones, y la distancia es mucho menor. Esta arteria aorta se ramifica, una parte va a la parte superior de nuestro cuerpo, otra parte va a la parte inferior de nuestro cuerpo, se ramifica en arterias menores, cada una tiene su nombre, que se van ramificando luego a arteriolas más chiquitas hasta formar capilares. No hay ninguna célula de nuestro cuerpo que esté lejos de un capilar. Todo nuestro cuerpo está rodeado de capilares, porque es importante para que llegue sangre a cada rincón del cuerpo. Una vez que esa sangre entregó el oxígeno y se cargó de dióxido de carbono, que las células expulsan porque no necesitan, en cambio necesitan el oxígeno para poder respirar, la sangre va recibiendo ese dióxido de carbono, va formando vénulas, hasta que posteriormente forma las venas más grandes de nuestro cuerpo, que son las venas cavas. Una vena cava recoge la sangre de la parte inferior de nuestro cuerpo y la otra vena cava recoge la sangre de la parte superior de nuestro cuerpo. Ambas ingresan por la aurícula derecha. Acá ingresa vena cava superior, vena cava inferior. Entonces el circuito mayor de circulación arranca en el ventrículo izquierdo, saliendo por la arteria aorta, recorriendo todo el organismo, cada rincón del cuerpo, desde la punta de la cabeza a la punta de los pies, y retorna a través de diversas vénulas que se van uniendo a venas cada vez de mayor calibre hasta desembocar en las dos venas cavas que ingresan por la aurícula derecha. Este es el circuito mayor de circulación. Una cosita más. Nuestro corazón tiene dos fenómenos de contracción. Ustedes capaz que han escuchado hablar de tomar la presión. Y dicen la presión alta y la presión baja. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el corazón tiene, los dos movimientos son sístole y diástole. Sístole es la contracción ventricular, porque el corazón no es que late de un ventrículo luego del otro. Hace presión para que los ventrículos saquen su sangre. El ventrículo derecho hacia los pulmones, el ventrículo izquierdo hacia el resto del cuerpo. Esa sería la sístole, que es la contracción más fuerte del corazón. Es lo que llamamos presión alta, que ronda los 120 milímetros de mercurio. Milímetro de mercurio es una unidad de presión. Están hectopascales, milibares, hay diferentes unidades de presión. Bueno, se suele utilizar la unidad milímetro de mercurio para medir en medicina. Esa sería la sístole. Y la diástole es el fenómeno de menor presión, digamos, es de relajación en realidad, para que la sangre ingrese al corazón. O sea, es una relajación de las aurículas para que la sangre ingrese a ellas. Entonces, en la sístole tenemos la contracción de los ventrículos y en la diástole tenemos la relajación de las aurículas. Dicho de modo sencillo, es un poquito más complejo explicar cada uno. Entonces, la diástole sería la presión baja que medimos cuando medimos la presión. Y una última cosa para terminar, capaz que alguna vez escucharon la palabra marcapasos. Hay personas que le implantan un marcapasos para que el corazón lata al ritmo adecuado, porque piensen
que tanto la contracción ventricular como la relajación auricular ocurre a cada segundo de nuestra vida, porque nuestro corazón está latiendo a cada segundo. Late más fuerte, cuanto más sangre tenemos que bombear, late más despacio. Cuanto menos sangre tiene que bombear, de acuerdo a nuestro nivel de actividad, pero lo hace de modo natural. El marcapasos artificial que se le pone a las personas cuando tienen algún problema, alguna arritmia cardíaca, algún problema de frecuencia en los latidos, existe naturalmente. Hay un marcapasos natural que está en la aurícula derecha. En la pared de la aurícula derecha hay algunas células cardíacas especializadas en regular este ritmo. Lo regulan mediante impulsos eléctricos, impulsos nerviosos. O sea que el marcapasos de nuestro corazón naturalmente está en las paredes de la aurícula derecha. Vean el video un par de veces. Cualquier duda que tengan la pueden hacer en la caja de comentarios o de modo público en la plataforma y a estudiar.